quiero recordar también a Álvaro Matute, que fue mi asesor en la UNAM en los 2 años que estuve como postdoc. Y yo iba a presentar aquí mi libro con Álvaro Matute. La idea fue suya, de presentarlo aquí en la Casa de las Humanidades, junto a 3 personas más, 2 de las cuales también han fallecido. O sea que en muy poco tiempo 3 de las 4 personas que iban a presentar mi libro ya no están. Trinidad Martínez Tarragó, que fue una gran economista keynesiana, neokeynesiana, fundadora del CIDE, y el embajador Miguel Marín Bosch. Finalmente, pues, la muerte de Matute pues impidió esa celebración, y es la primera vez que estoy aquí en la Casa de las Humanidades. Bueno, paso ya a la conferencia en sí. ¿Por qué el título? La guerra de España, parteaguas contemporáneo. Va en doble sentido. Va en el sentido estrictamente español nacional. Fue un parteaguas indudable, es un parteaguas todavía indudable, y será en la historia y el desarrollo de España, de la España contemporánea. Marca el día a día político y social del país. Pero también fue un parteaguas a escala internacional. Y esto es la parte en la que yo quiero hacer énfasis en esta conferencia, porque si bien España siempre se ha percibido, y sobre todo autopercibido, como un caso excepcional diferenciado del resto de Europa, ha habido etapas en las que esa diferenciación no fue real. Me refiero a la crisis de entreguerras. La guerra de España fue parte intrínseca de la crisis de entreguerras. ¿Fue una guerra civil? Sí. ¿Fue una guerra internacional? También. Que la marcó desde los orígenes, durante todo su desarrollo, y determinó su resultado. Y es más, como veremos ahora en la conferencia, determinó asimismo ese carácter internacional la permanencia de Franco en el poder en 1945. Bien, por otro lado tenía elementos muy similares a los golpes propios del siglo XIX, y también logró una convivencia con el Partido Socialista, reconocido como el único interlocutor de oposición, a través de la inserción de los sindicatos de la UGT en el sistema de gobierno. Paralelamente a la dictadura de Primo de Rivera, seguía desarrollándose culturalmente España, en el que puede considerarse su época de oro a nivel cultural, el legado de la institución libre de enseñanza, y todos sus derivados, residencia estudiantes, residencia señoritas, instituto escuela y demás. Es decir, había un florecimiento cultural de forma paralela a la dictadura de Primo de Rivera, un florecimiento cultural que no cuestionaba muy directamente ese sistema, ese régimen militar. Sin embargo, las tensiones que en España fueron especialmente agudas entre modernidad y tradición iban a desembocar en la proclamación de la Segunda República, que fue la primera experiencia realmente democrática en la historia de España. Ya saben, las elecciones municipales de abril de 1931, que en la práctica constituyen un plebiscito general, ¿no? La República, las candidaturas republicanas ganan en todos aquellos lugares en los que no hay un sistema caciquil, ¿no? Bien. No voy a entrar en el desarrollo de los años de la República, imagino que Andreu habrá hablado de ello con detenimiento, pero luego podemos ampliar, desde luego, en el turno de preguntas. Pero lo que quiero conectar es lo que iba a ser la guerra en España con esa crisis internacional que les mencionaba. En 1931, en Londres llega al poder el Partido Conservador Británico. Lord Cecil, que era un gran dirigente político de la época, tanto británico como a escala internacional, había tenido un gran papel en la fundación de la Sociedad de Naciones, declara que nunca la guerra ha parecido algo tan lejano como en ese momento. 2 semanas más tarde, Japón invade Manchuria. Y dirán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver Manchuria con todo esto, ¿no? Manchuria de territorio, parte de China. Pues tiene que ver porque China era Estado miembro de la Sociedad de Naciones. Por lo tanto, todos los Estados miembros de la Sociedad de Naciones estaban obligados a asistir a China contra la agresión de Japón. ¿Y qué va a hacer el gobierno británico recién llegado al poder? Abogar porque no se haga nada. Se alega que China es un territorio gobernado de una forma un tanto anárquica y que no vale la pena una guerra o la posibilidad de una nueva guerra por defender a un Estado que no sabe ni gobernarse a sí mismo. Por lo tanto, Japón invade Manchuria, que era el Estado títere del Manchukuo, y a la altura de 1933, de inicios de 1933,
el conflicto es decir, Japón ya se ha anexionado de facto Manchuria. Bien, esto genera un primer antecedente de que el sistema de Versalles, el sistema de seguridad colectiva que salvaguarda la Sociedad de Naciones, no es garantía para los estados más vulnerables. Entre 1932 y 1933 fracasa la Conferencia de Desarme Internacional, que era el principal encuentro que tenía lugar en el mundo después de la paz de Versalles. Fracasa por el boicot de Japón y de un Hitler recién llegado al poder en Alemania en enero de 1933. Y en 1935 Italia invade Etiopía, Abisinia, que era el único estado de África que no había sido colonizado. Hay una pequeña excepción con el caso de Eritrea, pero en la práctica era un protectorado de los Estados Unidos. Pasa exactamente lo mismo. El conflicto se consolida en el tiempo, la Sociedad de Naciones no hace nada, el Reino Unido alega que Etiopía es un estado anárquico nuevamente, no vale la pena Etiopía enfrentarse a Mussolini por el caso de Etiopía, y por lo tanto se permite que el conflicto se consolide en el tiempo hasta que Italia de facto se ha anexionado ya Etiopía. La Sociedad de Naciones lo único que llegó a hacer es imponer sanciones muy simbólicas de carácter económico, financiero, pero la medida clave, que era cerrar el paso del canal de Suez para evitar el suministro de armamento italiano, no se lleva a cabo, y esto es muy importante para lo que sigue. El 15 de julio de 1936 la Sociedad de Naciones comunica a Mussolini el levantamiento de sanciones por su agresión a Etiopía. El Reino Unido alega que mantener esas sanciones ya no tiene ningún sentido, ya no hay guerra, Italia ha conquistado Etiopía y lo único que va a permitir ese mantenimiento de sanciones es una enemistad, una aversión de Mussolini hacia el orden internacional. Nuevamente es el gobierno británico el que, con esa política exterior de apaciguamiento, de appeasement, va a ir labrando, va a ir permitiendo el fortalecimiento de los regímenes fascistas. Les decía, el 15 de julio de 1936 se le comunica desde Ginebra a Mussolini el levantamiento de sanciones. El día 15 por la mañana. Por la tarde, Mussolini ese mismo día da la orden de enviar aviones bombarderos de guerra modernos desde Milán hacia Sicilia, con el fin de saltar de Sicilia al Marruecos español. Es decir, se está preparando un golpe de Estado en España, que es un golpe de Estado internacional. Ya no solamente la guerra va a ser internacional, la sublevación es internacional. ¿Cómo se había logrado, cómo los sublevados en España habían logrado el apoyo de Mussolini? No a través de la Falange, como se dijo durante mucho tiempo, sino a través de los monárquicos alfonsinos, del Grupo de Renovación Española, José Calvo Sotelo, Goicoechea y Pedro Sáenz Rodríguez, fundamentalmente. Desde tiempo atrás, desde el 1 de julio de aquel año 1936, se habían firmado 4 contratos de venta de material de guerra moderno, que, como comprenderán ustedes, no se contrata para dar un golpe de Estado. Se contrata para que, en caso de que el golpe de Estado falle, estar en condiciones de plantear un escenario de guerra. Bien, por lo tanto, ¿quién quiso la guerra en España? Pues en primer lugar los monárquicos alfonsinos. El Grupo de Renovación Española estaba planteando un escenario de guerra desde primeros de julio de 1936. Un golpe de Estado que va a ser internacional y que, pese a todo, la República va a contener. ¿Por qué la contiene? Por el papel, fundamentalmente, del entonces primer ministro. Se le nombra el día 19 de julio, José Giral, un primer ministro de urgencia para un escenario de guerra, y José Giral en ese momento lleva a cabo 3 decisiones que van a permitir que la República consolide las plazas que mantiene en su poder. José Giral había sido ministro de Marina durante la República y la Marina le tenía muy buena consideración. Por lo tanto, la Marina va a obedecer sus órdenes de cortar el estrecho de Gibraltar. Por lo tanto, las tropas del Marruecos español, que eran las mejor entrenadas del ejército español, no van a poder pasar a la península. Por otro lado, decide armar a las milicias, decide entregar armas a esas milicias creadas urgentemente. Fundamentalmente eran grupos pertenecientes a los sindicatos, a la UGT, a la CNT, dependiendo de la zona de España. Y por otro lado se dirige a Francia, país vecino y amigo, con un gobierno de Frente Popular recién estrenado. Había llegado al poder Léon Blum en mayo de 1936 y obtiene el sí de Francia a ayudar a la República ante una sublevación que tenga lugar en su territorio. Bien. Sin embargo,
El 25 de julio, una semana más tarde, Hitler, contra todo pronóstico y contra el criterio del partido nazi y de su ministro de Asuntos Exteriores entonces, Konstantin von Neurath, va a decidir ayudar no a los sublevados, sino al general Franco, que se dirige a él personalmente con una carta que le entregan 2 emisarios en el Festival de Música de Bayreuth, donde se encontraba Hitler en ese momento. Todavía no hay una explicación racional o documentada del porqué del sí de Hitler a Franco. Pero esto es esencial para comprender cómo se consolida el liderazgo del general Franco entre los sublevados. Porque Franco no fue el director de la conspiración, ni Franco estuvo en primera línea de la conspiración. Entonces, a la altura de finales de julio de 1936, el escenario es que Italia y Alemania ayudan a los sublevados y Francia supuestamente va a ayudar a la República. Pero en ese momento el ministro de Asuntos Exteriores francés, Simon Delvaux, y el primer ministro, Léon Blum, son convocados a Londres. Estaba prevista una reunión para renegociar con Bélgica el Tratado de Locarno, que ya les he mencionado, en 1925, pero el orden del día cambia por motivos evidentes, por la situación en España. No hay actas de ese encuentro, pero lo que es evidente es que, de vuelta a París, después de ese viaje express a Londres, Blum y Delvaux dan marcha atrás a la ayuda a la República Española. Por lo tanto, no es muy difícil colegir que las presiones británicas hicieron su efecto. Más tarde, ante las dudas que permanecían en París sobre si ayudaron a la República, George Clerk, embajador británico en París, va a reiterar las presiones británicas y le dice al ministro de Asuntos Exteriores francés, Delvaux, que en caso de que Francia ayude a la República Española, se pueden olvidar de que el Reino Unido ayuda a Francia en caso de una agresión futura alemana. Eso es determinante para que Francia se plegue al 100% a la política exterior británica. Francia no va a hacer nada sin el consentimiento del Reino Unido. Por lo tanto, en el mes de agosto de 1936 la República está completamente sola. Mantiene Madrid, Barcelona, la zona industrial del norte de España, Valencia, mantiene un porcentaje significativo del ejército, pero en el escenario internacional la balanza no puede ser más desfavorable. La ayuda de Hitler además implica que esas tropas que habían quedado aisladas en el norte del Marruecos español, pasen a la península ibérica. ¿Cómo? Pues a través del primer puente aéreo militar de la historia, la famosa operación del Lapok. Los aviones que envía Hitler al Marruecos español están destinados a pasar a las tropas españolas, con armamento evidentemente, a la península ibérica. Se salva ese bloqueo y los sublevados van conquistando a gran velocidad territorios desde el sur de España, desde Andalucía, Extremadura, rumbo a Madrid, claro. Bien, en ese momento el jefe del Estado, Manuel Azaña, escribe que la guerra está perdida. Y está en lo correcto. Es decir, el balance de fuerzas está claro. ¿Y qué es lo que va a salvar a la República en ese momento? ¿Qué es lo que va a permitir que el conflicto siga durante más de 2 años? En el tiempo, 2 años y medio. Pues una ayuda inesperada. Porque es una ayuda por parte de un aliado que no era natural. Es la ayuda de la Unión Soviética de Stalin. Y diremos, es que pinta Stalin ayudando a una democracia, ¿no? No es que se hubiese vuelto Stalin demócrata de la noche a la mañana, sino que Stalin quería dar una clara advertencia a Alemania de que no iba a poder alterar el orden en Europa sin consecuencias. Eso por un lado. Por otro, Stalin reitera la mano tendida a las democracias europeas como una alianza pragmática contra el fascismo. Es decir, la Unión Soviética había ingresado en la Sociedad de Naciones en 1934, en 1935 había alentado una política de unión con los partidos no comunistas a través de los frentes populares, y era todo esto parte de una política exterior soviética que concebía que el enemigo común prioritario para democracias y para la Unión Soviética era el fascismo, y luego ya se vería. Por lo tanto, Stalin va a decidir, a lo largo del mes de septiembre, va a decidir intervenir a favor de la República Española, y la primera muestra de esa intervención va a ser un tanto indirecta. Para justificarla, va a ser a través no de la Unión Soviética, sino del Partido Comunista Francés. La Internacional Comunista, a través del Partido Comunista Francés, organiza las brigadas internacionales. Numéricamente no fueron tan importantes eso. Se ha generado un mito con las brigadas internacionales. Fueron 35.000 combatientes de más de 50 países diferentes, lo cual supuso, a nivel moral, supuso una gran ayuda. Explica en parte el envalentonamiento del pueblo de Madrid para defender Madrid una vez que estaba cercado ya por las tropas sublevadas,
Pero para que se hagan una idea, solamente Mussolini envía más de 80.000 hombres a España, es decir, más del doble de las brigadas internacionales. Por lo tanto, numéricamente las brigadas no tienen una gran importancia. Más tarde volverá a las brigadas. Paralelamente, el Socorro Rojo Internacional, que no era la Internacional Comunista, y los agentes no eran los mismos, de hecho eran agentes que se habían formado buena parte de ellos en México, empezando por Vittorio Vidali. El Socorro Rojo Internacional va a montar el 5º Regimiento. Esto va a ser más importante que las brigadas internacionales para explicar por qué Madrid no va a caer una vez que está cercada por las tropas sublevadas. Todo lo que es la disciplina militar, el entrenamiento y demás, lo pone en pie el 5º Regimiento, que funda Vittorio Vidali, sobre todo Vittorio Vidali, el comandante Carlos. Por lo tanto, en noviembre de 1936, cuando estaba ya preparado el reconocimiento de las tropas sublevadas por parte del Reino Unido, en caso de que cayese Madrid, Madrid no cae. Lo cual conflictúa a las democracias europeas porque la daban en España como un caso perdido. A partir de entonces también la República Española, a través de la Sociedad de Naciones, va a denunciar la no intervención de las democracias europeas, que además habían tenido el descaro de fundar un comité de no intervención alegal en el mejor de los casos, pero que entraba en contradicción abierta con el derecho internacional de la época. Era una mera suma de declaraciones interestatales que no tenía otra base legal, y por la cual se impedía al gobierno de la República Española adquirir armamento en el extranjero para su propia defensa. Evidentemente, esto condenaba a la República porque a los sublevados no les aplicaba ninguna norma del Comité de No Intervención y ningún tipo de ordenamiento jurídico internacional, que lo habían violado desde el primer momento. Por lo tanto, esto solo funciona contra la República. Stalin concibe que la ayuda soviética a la República es temporal, que deben tomar la batuta las democracias europeas. Esa es la contrapartida. Finalmente se verá que se va a mantener hasta el final de la guerra ante la inacción de las democracias europeas. Bien. Por lo tanto, hay un escenario en el que la Unión Soviética apoya a la República y Alemania e Italia apoyan a los sublevados. La agresividad de Alemania e Italia se va a plasmar durante la primera parte del año 1937, sobre todo en dos casos muy significativos, como es el bombardeo a los refugiados que escapaban desde Málaga hacia Almería por la carretera, un bombardeo masivo por parte de las tropas de los bombarderos italianos, y por otro lado el caso archiconocido de Guernica, ¿no?, del bombardeo nazi de la población vasca de Guernica. Son dos muestras de hasta qué punto estaban las potencias fascistas decididas a condicionar el resultado de la guerra en España. Ante este escenario, Azaña decide cambiar la jefatura del gobierno y designa a Juan Negrín como presidente del gobierno, sustituyendo a Francisco Largo Caballero. Juan Negrín era un personaje que tenía una formación internacional muy destacada, había estudiado en Alemania y en otros países, políglota, discípulo de un premio Nobel como Santiago Ramón y Cajal, maestro de un futuro premio Nobel como Severo Ochoa, y posiblemente no hubiera sido premio Nobel de no haberse cruzado la guerra de España en su camino. Negrín tiene una clara visión internacional e interpreta que lo que pasa en España es una parte más de la crisis de entreguerras y que es inevitable una nueva guerra mundial. Llega a ese punto. Valora el nivel del rearme de la Alemania nazi e interpreta claramente que la Alemania nazi busca una nueva guerra que revierta el orden en suelo europeo. Esto va a explicar la acción internacional, la política exterior de Negrín durante el resto de la guerra, en contra muchas veces de sus propios ministros y del jefe del Estado, Manuel Azaña, que le había designado ahí. Bien, el otoño de 1937, la República, que tenía una situación interna muy complicada, por un lado, por la división entre los comunistas después de los hechos de mayo en Barcelona, en mayo de 1937 había tenido lugar una especie de breve guerra civil en el propio campo republicano, entre anarquistas y pseudo-trotskistas, comunistas, contra el Partido Comunista de España. Hay unos días de enfrentamientos en las calles de Barcelona y en medio de esa confusión general desaparece el líder del POUM, Andreu Nin. Esto causa un gran escándalo internacional para la imagen de la República. Todavía hoy no ha aparecido el cuerpo de Andreu Nin, y eso fue la parte negativa de la ayuda de Stalin a la República, que traspuso las luchas de poder soviéticas al suelo español. Es decir,
no solamente había que luchar contra el fascismo, sino contra el trotskismo. Bien, al margen de eso, hay un incidente en el Mediterráneo nunca muy aclarado, en el que un bombardero republicano ataca a un buque pensando que es franquista, y era alemán, el Deutschland. El Deutschland se había salido de las áreas de supervisión que le había permitido el Comité de No Intervención patrullar, y la aviación republicana lo bombardea pensando que es franquista, y Hitler entra en cólera, bombardea masivamente la ciudad de Almería, causando una barbarie, y en ese momento el ministro de mayor peso del gobierno republicano, Indalecio Prieto, aboga por declarar la guerra a Alemania. Azaña, jefe del Estado, y Negrín, jefe del gobierno, se oponen. Y va a ser el inicio de la ruptura entre Prieto y Negrín, que va a desembocar en la triste división del exilio aquí en México y más allá. Bien, la cuestión es que Negrín se va viendo con un panorama muy complicado, porque su ministro de mayor peso, y por el cual había entrado en política en su momento, Indalecio Prieto, entra en un progresivo desencanto hacia él, y por otro lado hay una fuerte aversión dentro del campo republicano hacia la hegemonía progresiva del Partido Comunista en la defensa de la República. Y el caso de Andreu-Nin ha hecho mucho daño en ese sentido. Sin embargo, hay una esperanza que se va a ir visualizando en el verano-otoño de 1937. ¿Por qué? Porque un submarino italiano, por error, según alegó el Condiciano, por error, ataca a una embarcación británica. Y eso va a motivar que el Reino Unido busque la primera opción apaciguadora, la prioridad número 1 de su política exterior a partir de entonces, que va a ser separar a Mussolini de Hitler. Es decir, acepta las disculpas italianas, acepta una negociación privada que va a desembocar en una conferencia celebrada en Nyon, en Suiza, pero con el objetivo de separar a Mussolini de Hitler. Digo que va a fracasar. Pero, en ese contexto, Francia va por primera vez a separarse un poco del gobierno británico porque se siente traicionada por las negociaciones secretas que habían llevado a cabo Reino Unido e Italia, sin consultar a París. Y en ese momento, el gobierno francés, que ya no es de Frente Popular, ya no está Léon Blum como primer ministro, sino Camille Chauvin, va a valorar la posibilidad de romper la no intervención y suministrar armamento a la República Española. Durante todo ese otoño se proyectan esas tensiones entre británicos y franceses. Sin embargo, se redoblan nuevamente las presiones británicas y se ofrece a París una alternativa apaciguadora, que es un acuerdo a 4 bandas entre Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. Francia cede y acepta ese escenario. Es el escenario que va a desembocar en la famosa conferencia de Múnich de septiembre de 1938, que se ha presentado un poco como la hora cumbre del appeasement, del apaciguamiento británico, pero en realidad es el canto del cisne, porque el apaciguamiento llevaba en pie desde el año 1931, como les he indicado, y ese va a ser realmente su final, porque lo que sigue es la guerra mundial, ¿no? Bien. Durante 1938, la República se desgasta en el campo de guerra después de perder la batalla del Ebro. Las opciones en el campo militar se evidencian como imposibles. Si nada cambia en la balanza de fuerzas internacionales, la guerra está más que perdida. Y en ese sentido, Negrín decide la retirada de las brigadas internacionales de suelo español, alegando que, si como el gobierno británico decía, lo que ocurre en España es una guerra civil entre españoles, que salgan las brigadas internacionales, pero que salga toda la ayuda italiana y alemana a los sublevados, y entonces se podrá hablar de una guerra civil. Sin embargo, salen las brigadas internacionales y, como se pueden imaginar, Hitler y Mussolini pues no hacen el menor caso de cualquier tipo de sugerencia británica al respecto, y las tropas italianas y alemanas permanecen en España hasta el final de la guerra. Bien. ¿Qué le queda entonces a Negrín? Pues o rendirse o resistir, optar por resistir. No se ha entendido la resistencia de Negrín, porque quizá buena parte de la historiografía lo ha criticado como una resistencia sin sentido alguno, una resistencia a ultranza, un momento en que la guerra estaba más que perdida, pero sí tiene un sentido. Bueno, tiene 3 sentidos, realmente. Es una resistencia funcional. En primer lugar, mientras se resiste, permite evacuar a los cuadros republicanos más significativos, es decir, los más susceptibles de ser fusilados, en tanto que se va resistiendo en el frente de guerra. Por otro lado, mientras se plantea
un escenario de resistencia, es posible todavía confiar en una mediación internacional para un alto el fuego. Es decir, Franco no va a aceptar un alto el fuego si enfrente no tiene un enemigo que le siga ofreciendo resistencia. Y por último, lo más importante, Negrín sigue convencido de que una nueva guerra mundial es inevitable y que en esa nueva guerra mundial también es inevitable que la República Española quede encuadrada dentro del campo de los aliados, de las democracias europeas, de las democracias occidentales. Por lo tanto, la única esperanza republicana pasa por confiar en aguantar, en salvaguardar un reducto territorial en España, en tanto que se reconoce que la guerra es de carácter europeo y se extiende el conflicto a suelo europeo. Bien. En enero de 1939, después de plantear los 13 puntos en Lambda-Wilson, Negrín plantea los 13 puntos que explican la resistencia republicana y tiende nuevamente la mano a las democracias europeas, son ignorados en la Sociedad de Naciones, una Sociedad de Naciones que precisamente a partir de enero de 1939 deja de reunirse, lo cual es muy significativo porque con la muerte de la República Española muere la Sociedad de Naciones, muere el Orden de Versalles. En febrero de 1939, Azaña, después del reconocimiento británico y francés a los sublevados, dimite como jefe del Estado y Negrín se queda completamente solo. Sigue el golpe de Casado, un golpe, supongo que lo habrán visto también, un golpe de Estado dentro del campo republicano liderado por el coronel Casado. En teoría pretendía una paz a toda costa con los sublevados, pero lo que estaba detrás eran las presiones británicas para terminar de una vez la guerra en España. Por algo, Casado y los que están metidos en su conspiración son los únicos exiliados en Londres, pagados por el gobierno británico, claro. Y en abril de 1939 cualquier posibilidad de resistir para enlazar con la guerra mundial se desforma. 5 meses después, Alemania invade Polonia y Francia y Reino Unido declaran la guerra a Alemania. Formalmente empieza la Segunda Guerra Mundial. Y yo les pregunto, ¿para quién? ¿Para quién empieza la Segunda Guerra Mundial? Para Hitler, desde luego no. Llevaban guerra desde el año 36 en España. Para Mussolini, menos aún, llevaban guerra desde el 35 en Etiopía. Para la Unión Soviética y para Estados Unidos, tampoco van a ingresar en la Guerra Mundial en el año 41. Para China y Japón, llevaban guerra, la Segunda Guerra Sino-Japonesa desde 1937. Iba a terminar en el 45. No digamos ya para la España republicana. Bueno, es el punto de vista del Reino Unido y de Francia, única y exclusivamente. ¿Y por qué? ¿Por qué se consolida esta visión en la historiografía? Porque es el interés del gobierno británico de, por un lado, justificar la política de apaciguamiento, separar la guerra de España de la Segunda Guerra Mundial, lo cual permite dejar a Franco en el poder una vez derrotados Hitler y Mussolini, y también adjudicarse en cierto modo la titularidad del antifascismo, es decir, lo que había antes de 1939, las manos tendidas de la Unión Soviética, las peticiones de ayuda de la República Española y demás, no puede considerarse antifascismo. Realmente el antifascismo, punto de vista británico, insisto, el antifascismo solamente tiene lugar una vez que se le ha declarado formalmente la guerra a Alemania por su invasión a Polonia. Por lo tanto, las cronologías estructuradas y prefijadas ayudan mucho a la labor del historiador, pero no por ello constituye la forma más fehaciente o más rigurosa de reconstruir los hechos del pasado, ¿no? Y en 1945, como les decía, esa separación del caso español del resto de la guerra en Europa permite justificar la permanencia de Franco en el poder. Se le separa de Hitler y Mussolini. Lo que ha tenido lugar en España ha sido una guerra civil entre españoles. Y, por lo tanto, Franco, Hitler y Mussolini muertos, Franco solo, constituye un peligro solamente para los propios españoles, pero constituye una barrera contra las posibilidades del comunismo en el sur de Europa. Es ya el escenario de la Guerra Fría. Bien, quien controla el relato, pues tiene buena parte del poder garantizado, y eso es lo que, por ello, en buena medida por ello se ha impuesto la terminología de Spanish Civil War, la Guerra Civil Española, en relación a la Guerra de España. En la época no se hablaba de la Guerra Civil Española. Ustedes vayan a los escritos de la época, vayan incluso a las memorias publicadas años más tarde, de los dos lados, franquista y republicano, de participantes en la guerra, y busquen el término guerra civil, no lo van a encontrar. Nuestra guerra, la guerra de España, en ningún momento aparece la guerra civil. Es un término acuñado a posteriori.
y sobre lo cual, es decir, no es nada anecdótico, el término u otro. De ello ya avisó un historiador famoso como Arnold Toynbee en 1938, cuando dijo: la cuestión de si lo que ocurre en España es una guerra civil o una guerra internacional en suelo español no es una mera discusión entre académicos o una mera discusión nominal. Lo que está en juego es si se aplica o no los preceptos del derecho internacional en defensa de la República Española y de si lo que tiene lugar ya en el mundo es una segunda guerra mundial o no. Bueno, no fue el único Toynbee en verlo de forma contemporánea a los hechos. Un capitán del ejército británico conservador como Liddell Hart iba a condenar la política de apaciguamiento de su propio gobierno, alegando exactamente lo mismo. Lo que está teniendo lugar en España es una guerra internacional. Y esto es un gran engaño a la opinión pública, que va a tener unas nefastas consecuencias para los intereses de las democracias europeas iniciadas por el propio gobierno británico. Bien. Proyectando más adelante las repercusiones de esa guerra en España y de la permanencia de Franco en el poder, bueno, como saben, España no entra en la Segunda Guerra Mundial después de la reunión entre Hitler y Franco en Endaya. Hay mucho mito también en torno a esa reunión. Hitler fue quien no quiso que España entrase en la guerra, no Franco. Franco quería entrar. ¿Cómo no iba a querer entrar? Si estaban apabullando a Alemania e Italia, a los aliados en el terreno, ¿quién no quiere sumarse al bando ganador en una guerra? Y más cuando van ganando los que te han ayudado a ti a ganar la guerra en España. Lo que ocurre es que la España de Franco no puede ofrecerle nada en terreno militar a la Alemania nazi. España está devastada por los 3 años de guerra en el suelo español. Y al mismo tiempo Franco tiene la osadía de pedirle a Hitler territorios en el norte de África, en Argelia. Hitler le dice que primero tiene que hablar con Petain y con Mussolini, que tienen el mismo campo de interés, ellos sí tienen algo que ofrecerle en el terreno militar, ¿no? Por lo tanto es Hitler quien no quiere que España se sume al pastel del ganador de la guerra. Sin embargo, eso no va a ser óbice para que Hitler pueda operar perfectamente desde Galicia y desde las Islas Canarias durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, en 1945, Franco, una vez derrotados Hitler y Mussolini, va a tener la idea medio surrealista de declarar la guerra a Japón para sumarse en el último momento al campo de los aliados, ¿no? Y es curioso porque en la prensa española de la época empiezan a sucederse caricaturas xenófobas, racistas, contra los japoneses, ¿no? Creando un campo generando en la opinión pública un clima anti-japonés, pero se va a descartar finalmente la idea después de convencerse que no va a ser suficiente para ingresar en el campo de los aliados, ¿no? Bien. Y durante el resto de la Guerra Fría, pues ya es conocido, Franco se consolida en el poder en 1953 después de la firma de los acuerdos militares con los Estados Unidos, por el cual se establecen bases militares estadounidenses en suelo español a cambio de la protección de Washington al régimen franquista. Y durante la transición, y ahora enlazo un poco con lo que viene a ser el tema más actual, ¿no? Los años de la transición fueron años muy delicados. En primer lugar habría que delimitar qué entendemos por la transición, ¿no? Pero entendido la transición desde la muerte de Franco hasta la llegada del Partido Socialista al poder en 1982, esos 7 años fueron muy delicados, de amenazas militares, de equilibrios muy frágiles, en los que puede ser comprensible que los debates en torno a la guerra de España y a la represión franquista pues no estuviesen en la primera plana, ¿no? Sin embargo, a partir de la ilusión modernizadora que siguió a la llegada del Partido Socialista al poder en 1982, con el ingreso en la OTAN, en la Unión Europea, y esa autopercepción de por fin pertenecer al club europeo, pasaron 14 años de gobiernos socialistas sin que hubiese ninguna medida en absoluto condenando al franquismo o revisando lo que había sido realmente la guerra en España. Bien, ese olvido durante décadas pues, ha terminado estallando en los últimos años, como ustedes saben, y está en el ojo público y político actual. Bien, y bueno, aquí lo puedo dejar, no quiero extender mucho más y prefiero ampliar en el turno de preguntas con los puntos que a ustedes les puedan ser de interés. Gracias. Muchísimas gracias al profesor David Jorge por esta espléndida conferencia que me parece que amarra muy bien los elementos de este tercer módulo. Tenemos tiempo para unas 3 o 4 preguntas.
son ustedes quienes tienen la palabra. No tenemos micrófono, así que será a mano alzada y con voz potente. Por favor. ¿Por qué Inglaterra pudo imponer su visión y impedir que apoyara a China, luego a Etiopía y luego a España? ¿En qué radicaba ese poder? Sí, yo creo que eso, juntamos un par de preguntas más. Por favor. Una pregunta, mencionó usted el monárquico Alfonsino que estaba en Italia en aquella época. ¿En qué le benefició a Alfonso X haber motivado la participación? No, magnífica. Una tercera quizás. Ahí atrás al fondo, por favor. En el repaso que hicimos a lo largo del diplomado, yo ubico a la península como un agente al que fueron confluyendo actores. La propia llegada de los otomanos, de los turcos, vinieron de África y no tenían intención de llegar. Y vamos, veo en esta parte que nos explica David cómo España, en el proceso de la guerra civil, fue la llegada de Rusia, la llegada de Italia, que toman a España como un elemento que permita fijar sus posiciones frente a Europa, y no es España misma quien lo promueve hacia afuera, ¿no? Este factor pues a mí me llama mucho la atención porque se repite a lo largo de la historia de todo lo que estuvimos viendo, este papel que vino jugando o que desempeñó pues toda la península de frente a Europa y al desarrollo de estas estrategias que traían desde otros países, ¿no? En un ámbito de internacionalización. Muchísimas gracias. Creo que tenemos 3. Sí. Y en todo caso hacemos otra ronda. Profesor Jorge, por favor. Bueno, ¿por qué el Reino Unido pudo imponer su visión? Pues porque era la primera potencia mundial de la época. No eran los Estados Unidos todavía, era el Imperio Británico, a la altura de... Durante la crisis de entreguerras, la primera potencia mundial todavía era el gobierno británico, un imperio vastísimo, grandísimo. Le afectó la Gran Guerra, el 14-18, pero el relevo en la hegemonía mundial no iba a tener lugar en la práctica hasta el año 45, hasta la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, bueno, además hay que sumar que Francia tenía un gran trauma nacional con lo que había significado la Primera Guerra Mundial. Es decir, si alguien sufrió en territorio propio la Primera Guerra Mundial fueron Francia y Bélgica. Y ese trauma, unido a la vecindad con Alemania, iba a motivar ese pliegue continuo a la primera potencia, que era todavía el Reino Unido. Claro, a ello contribuyó también el aislacionismo de los Estados Unidos. Es decir, durante el periodo de entreguerras, los Estados Unidos son marcadamente aislacionistas, e incluso un presidente como Roosevelt, con clara visión internacional, no va a poder alterar la política exterior de su país porque está muy presente todavía el caso de Wilson, el ejemplo de Wilson, que por haberse metido en cuestiones internacionales motivó que Estados Unidos interviniese en la Primera Guerra Mundial y estuviese del lado vencedor, pero le costó la presidencia. Entonces Roosevelt no va a querer repetir el ejemplo de Wilson, por lo menos, y eso afecta al caso español, por lo menos en tanto que las democracias europeas no den el primer paso. En el caso de España, Roosevelt tiene muy claro que está del lado de la República y contra los sublevados, pero no puede justificar ante la opinión pública estadounidense meterse en una nueva guerra en suelo europeo si ni siquiera las democracias europeas están ayudando a la democracia española. Es imposible. Y se lamenta de ello. En febrero de 1939, Roosevelt escribe que ha sido posible evitar una nueva guerra mundial en España y no se ha hecho y ya es demasiado tarde. Bueno, todavía está en curso la guerra en España. Y eso es lo que explica que se impusiese la política exterior británica en las relaciones internacionales de la época. Nada más relacionado con lo de Roosevelt, no tuvo miedo de que el comunismo, y por eso apoyó a Franco, de que fuera a quedarse comunista por el apoyo. No, Roosevelt estaba muerto entonces. ¿Allá? Sí, okay. Roosevelt muere en plena Segunda Guerra Mundial y Truman es otro cantar, ¿no? Truman ya es un Cold Warrior, ¿no? Es un guerrero de la Guerra Fría. Sí. Entonces está... lo agarra para detener el comunismo, ¿no? Sí. Digo, es evidente que el escenario con Roosevelt hubiese sido diferente, pero adentrarse en qué sentido hubiera sido diferente o si habría derribado a Franco el poder o no, pues es hacer ya historia ficción, ¿no? Podríamos meternos.
¿En qué benefició a Alfonso XIII? Pues en nada, lo que pasa es que pensaba que sí, evidentemente. Es decir, quienes logran el apoyo de Italia son los monárquicos alfonsinos, que pretenden un golpe de Estado que restaure la monarquía. Ahora, después de 3 años de guerra con Franco, habiendo obtenido ahí, por eso insistí, la ayuda directa de Hitler a nombre del general Franco, no de los sublevados, Franco, llegado en 1939, dice: ¿por qué tengo que ceder yo el poder? ¿Quién ha hecho la guerra? ¿Quién ha ganado la guerra? Yo, no el rey. Por lo tanto, se niega. Claro, los monárquicos hacen toda la guerra confiando en que Franco, una vez terminada la guerra, va a restaurar la monarquía. La única concesión que va a hacer Franco, años después, va a ser designar sucesor a título de rey al príncipe Juan Carlos, no a Juan de Borbón. Sí, y sobre lo último, bueno, España tiene una importancia geoestratégica por su posición geográfica evidente, ¿no? Como paso comercial y bueno, por infinitos motivos. Y durante la guerra en España, sobre todo los días de la defensa de Madrid, en noviembre, diciembre de 1936, es indudable que España es el punto de atención mundial absoluto. Todas las miradas están en España, pero, sin embargo, unos meses más tarde, sobre todo a partir del estallido de la Segunda Guerra Sino-Japonesa entre China y Japón, y luego con el expansionismo nazi por Europa Central, se va a ir diluyendo esa exclusividad, ese punto de atención, lo cual perjudica también a la República, porque todos aquellos intelectuales que habían acudido a Madrid para hablar de la heroica resistencia de Madrid, desde André Malraux a Hemingway y demás, esos relatos que habían tenido muchísima importancia para condicionar la opinión pública mundial y con ello las políticas exteriores de sus gobiernos, dejan de aparecer en primera plana y la República se va a sentir en ese sentido más abandonada, ¿no? Claro, dura unos meses ese centro de atención, pero unos meses en los que la no intervención está todavía muy sólida y Francia está firmemente apegada al Reino Unido. Por lo tanto, efectos políticos o militares prácticos no va a tener apenas, no le va a beneficiar a la República. Dos preguntitas más, por favor, la segunda ronda. Independientemente de si Estados Unidos participó o no en el gobierno de España, ¿cuál era su posición? ¿Quién, de alguna forma, hacia quién sentía simpatía y si eso no afectó la posición de México con la ayuda de los republicanos? Allá atrás, por favor. Más allá de la cuestión de si Stalin manda o es una cuestión de personajes, sí hay una batalla ideológica en España, o más bien en el mundo, que se realiza o que se objetiviza en España, ¿no? Entonces, entre cambiar el mundo, entre una lucha ahí más ideológica, y también algo importante que creo que se ha mencionado poco a lo largo del diplomado, creo es sobre el siglo XX es la escasez o cómo la crisis de entreguerras, la crisis del 29, muestra cómo el capitalismo liberal clásico dejó de ser la herramienta para transformar o para regular la economía. Por ende tenemos 3 distintos, o viene lo que sería como la escuela keynesiana, ¿no? O la intervención del Estado en la economía. Es decir, eso es Franco, eso es Hitler, y en un sentido distinto, pero cuando el Estado, por delante, es la Unión Soviética, ¿no? Es decir, la economía clásica liberal del siglo XIX se muestra incapaz para seguir el territorio económico. Gracias. Y la última, por favor. Sí. Buenas. ¿Cómo repercutió la guerra de España en el mundo colonial? O sea, en los países colonizados de entreguerra. Y yo me permitiría, me quedaría de moderador, una última vinculada con esta, ¿no? Que nos un poquito ese colorario de esa ruptura, ¿no? Al interior del gobierno republicano, cómo incide en los conflictos, cuánta rama del exilio en México. Don Miguel Ángel Ladero Quesada, que es un gran medievalista, y ahora sí, yo creo que la academia, cuando le preguntaba por qué don Claudio no vino a México, lo tiene muy claro, es que allá hay muchos comunistas. Creo que sí, algo tenía de razón, más allá del apoyo del colegio. Doctor, por favor. Sobre Estados Unidos y México ante la guerra. Bueno,
Las simpatías de Roosevelt a la República, ya te dije por qué no se habían plasmado una acción a favor del gobierno republicano. Va a haber empresas privadas estadounidenses, desde luego, que apoyan a los sublevados, empezando por esta compañía, la Texaco, ¿no? Entonces, bueno, la sociedad, la opinión pública estadounidense está bastante dividida. El mundo católico también tiene un peso importante en los Estados Unidos de la época, en la opinión pública. Pero respecto a, y esto es muy interesante, no lo mencioné, bueno, de hecho no mencionaba a México en relación a la guerra, ¿no? Podría dar otro salto, pero vamos a ver, México apoya a la República desde el primer momento, pero la acción, la política exterior de México no empieza con la República. Es decir, previamente, México es el país que con mayor vehemencia defiende a Etiopía en la Sociedad de Naciones, Narciso Basols. Al igual que la política exterior mexicana no empieza con Isidro Fabela, ni desde luego con Gilberto Busquets, ¿no? Ni compañía. Empieza con Narciso Basols, que defiende a Etiopía por un motivo muy sencillo, y lo repite una y otra vez: soberanía nacional, integridad territorial e independencia política de los países miembros de la Sociedad de Naciones. ¿Por qué? Porque si México el día de mañana es invadido por Estados Unidos, no va a poder acogerse a nada. Basta con deslegitimar el régimen mexicano, el régimen político mexicano, diciendo que no es una democracia establecida, que es heredera de la revolución, etcétera, etcétera, para decir también es barbarie. Porque lo que está en juego es una dialéctica entre civilización y barbarie. Claro, eso es lo que se aplica al caso de China y al caso de Etiopía. Para decir, no, son países bárbaros que no saben gobernarse a sí mismos. Claro, el caso de España está más complicado, pero Winston Churchill dice que la democracia española todavía está en minoría de edad. En sus misiones supremacistas. Entonces, Basols tiene claro por dónde hay que llevar la defensa de los países más vulnerables, una defensa a la que en el futuro podría acogerse México, y es lo que garantiza el Pacto de la Sociedad de Naciones. E insisto, no defendía un tipo de régimen u otro. China, Etiopía, la Unión Soviética y la Italia de Mussolini eran miembros de la Sociedad de Naciones. Lo que defendía era la soberanía nacional. Entonces, bueno, en ese sentido, Basols, de acuerdo con Lázaro Cárdenas, porque sí se implica Cárdenas directamente en la política exterior, pueden ustedes consultar la correspondencia con el propio Basols, que está publicada por la UNAM en forma de libro hace 1000 años, y se ve que se implica directamente y está conforme a la visión jurídica que tenía Basols del papel que debía tener la política exterior mexicana. Claro, Isidro Fabela sigue la misma línea, desde posiciones ideológicas muy dispares, muy dispares. Basols y Fabela estaban casi en extremos ideológicos, opuestos. Isidro Fabela podemos identificarlo como el prismo que iba a caracterizar el resto del siglo XX mexicano, cuando Basols era procomunista. Pero Fabela va a respetar esa línea de política exterior y va a seguir insistiendo lo mismo. Y cuando Alemania, por ejemplo, invade Austria, el famoso Anschluss, México es el país que con mayor firmeza denuncia la invasión alemana, la anexión alemana de Austria. ¿Y cuándo lo hace? Lo hace en marzo de 1938. ¿Qué fecha les trae a la mente eso? Pues lo hace una semana antes de la expropiación y nacionalización del petróleo. México adquiere un prestigio internacional, el mayor prestigio internacional que había adquirido en su trayectoria como Estado nacional, y aprovecha Lázaro Cárdenas ese momento de gran prestigio y esa simpatía de Roosevelt hacia el antifascismo mexicano para decretar la expropiación y nacionalización del petróleo, medida que en cualquier otro momento no se hubiera podido llevar a cabo. La visión de Roosevelt es muy clara: no voy a entrar en guerra con México, primer país antifascista, cuando el principal enemigo del mundo son los países fascistas, y encima por defender a los empresarios petroleros estadounidenses que hicieron una campaña electoral brutal en mi contra. Por lo tanto, Cárdenas se lee muy bien el escenario y Roosevelt lo tiene muy claro, el orden de prioridades y amenazas. Entonces, claro que la guerra en España está detrás, está como contexto de fondo de las relaciones Estados Unidos-México, Roosevelt-Cárdenas durante la segunda mitad de los años 30, y ese prestigio mexicano adquirido a través de su política exterior va también a facilitar el ingreso en la Segunda Guerra Mundial, era evidente, pero va a suponer determinados premios al final de la Segunda Guerra Mundial para México, la celebración de la conferencia de Chapultepec aquí, en definitiva, un protagonismo mayor al resto de países latinoamericanos, con diferencia. Y ojo, la política exterior de México en la época fue muy difícil porque tenía
a todo el continente, a toda América Latina en contra, con la excepción de Colombia. Todo el resto de América Latina era muy de un conservadurismo muy autoritario, cuando no filofascista. Por otro lado, está denunciando a las democracias europeas porque no ayudan a la España republicana, está denunciando a los países fascistas, está en guerra con la Unión Soviética por haber acogido a Trotsky y, para colmo, pues lo del petróleo con Estados Unidos. Por lo tanto, México queda totalmente solo, pero apegado al derecho internacional, apegado a una línea de política exterior coherente que va a ser muy valorada luego entre 1940 y 1945, claro. Bueno, la siguiente eran varias cuestiones un poco desligadas entre sí. Sí hay una batalla, claro, hay una batalla ideológica en España. No sé si se refiere a dentro del propio campo republicano, pero es la propia, digamos, en el bando sublevado impera la disciplina militar. Unos pueden ser carlistas, otros alfonsinos, otros falangistas, o simples militares que quieren orden y volver a las esencias españolas del nacionalcatolicismo y demás. Pero en el campo republicano hay una gran heterogeneidad ideológica, claro, pues republicanos liberales, republicanos de derechas, desde Alcalá Zamora a Osorio y Gallardo, católicos de misa diaria, a socialistas, comunistas, anarquistas, comunistas, y claro, esto afecta, como ya les he dicho, en el sentido de que Stalin era el único que ayudaba a la República Española, pero una de las condiciones era tener cierta mano libre de lo que hacía la España republicana, y ahí el gobierno español no se podía meter. Y la persecución a los trotskistas, con trotskistas no me refiero estrictamente a trotskistas, sino lo que Stalin calificaba como trotskistas, que era todo aquel heterodoxo dentro del movimiento comunista internacional. Y ahí la guerra era tanto más despiadada que contra el fascismo. Esas dos vertientes del estalinismo son muy claras. El fascismo es los países fascistas, pero es también todo movimiento heterodoxo dentro de nuestro movimiento. Y ahí la paranoia de Stalin va a marcar su acción, ¿no? Ojo, la crisis de entreguerras no es la crisis del 29. Y aquí, es decir, la crisis económica del 29 es parte de la crisis de entreguerras. Pero antes del crack de Wall Street, ya las democracias venían cayendo una tras otra. Democracias liberales con un sistema económico capitalista. Venían cayendo una tras otra en la primera mitad de los años 20. Y hasta el Ecuador. Ya mencioné los casos de Hungría, Polonia, España, Portugal, Italia, evidentemente. Bueno, la crisis de la República de Weimar pues, es bien conocida. Entonces es una parte más, pero es tardía. Y hay una crisis económica como hay una crisis previa de respeto a las normas de juego internacionales. No es la crisis de 1929 la que desencadena la Segunda Guerra Mundial, ni de lejos. Sería una visión economicista muy reduccionista. No, es mucho más complejo. Sí. Relacionado, y las democracias de hoy en día, sí, según que están cayendo en estos tipos de modelos como Trump, por ejemplo, populistas y demás, entonces que también es una crisis democrática capitalista. Bueno, yo parto de que cualquier comparación es un poco ahistórica, pese a que vemos en la prensa todos los días que esto recuerda a los años 30 y demás. Es decir, hay patrones de conducta que pueden llevar a resultados comparables, pero el contexto de fondo es absolutamente diferente. Hay una cosa muy sencilla, la información. Es decir, en los años 30 la información, no había internet, no había... Es decir, son contextos incomparables. Puede sonar muy atractivo desde un punto de vista intelectual, pero el sustento científico de comparar una época con la otra está destinado al fracaso. ¿Hay una crisis de esa democracia? Sí, claro, hay una. Sí, digo, no te voy a decir que vaya a pasar lo mismo o que sea exactamente... Hay una crisis de legitimidad, es decir, de legitimidad de las democracias, ¿no? Esa es la cuestión, sí. Y bueno, para terminar, Keynes, la visión de Keynes no es post Gran Depresión, sino que es previa. Recuerden las consecuencias económicas de la paz. Además, Keynes viene desde finales de la Gran Guerra, postulando otros planteamientos dentro del capitalismo, ¿no? Repercusión en el mundo colonial. Bueno, hay un caso muy interesante que no he mencionado en la conferencia, que es el de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda era un país, fue después de México el país que más defendió, y la Unión Soviética, que más defendió a la República Española en la Sociedad de Naciones.
y no era una posición fácil, ni mucho menos, porque Nueva Zelanda era parte del Imperio Británico, era un dominio británico. Y la política exterior neozelandesa se va a oponer agresivamente a la política exterior de la metrópoli, de Londres. Hay un incidente que yo he narrado en el libro, en el cual en un debate de la Sociedad de Naciones hay una amenaza que le pasa un miembro el secretario de Exteriores británico, Anthony Eden, le pasa un papelito al delegado neozelandés, y el delegado neozelandés cancela su propia intervención, cancela el propio discurso que iba a emitir en ese momento. Y bueno, volvería a lo mismo, ¿no? Está muy de trasfondo esa dialéctica civilización versus barbarie todavía en los años 30. Y repito, empezando por Winston Churchill, que luego ha pasado por ser el padre de la democracia y del antifascismo. Churchill en España estaba del lado de los sublevados, manifiestamente del lado de los sublevados. Cambió de opinión a finales de 1938, ¿no? Y al igual que Anthony Eden, el secretario de Relaciones Exteriores británico, que hizo todo lo posible por enterrar a la República durante la primera parte de la guerra, cuando vio cuando vio la imposibilidad de contentar a Mussolini y a Hitler, se puso del lado de la República. Pero a buenas horas para la causa republicana, ¿no? Y por último, respecto a lo que me planteas, Martín, la ruptura de la división del exilio republicano, pues como decía, empieza la guerra. Negrín había entrado en política por Prieto. Negrín era un científico, y entra en política por simpatías con Indalecio Prieto, a inicios, antes de la Segunda República, de la proclamación de la Segunda República, y era su hombre de confianza. Cuando Negrín, contra todo pronóstico, es nombrado por Azaña jefe del gobierno, y no quiere aceptar, Negrín tiene que forzarle, él acepta un poco sabiendo que va a tener a Indalecio Prieto de su lado, que le va a orientar políticamente. La distancia entre ambos empieza durante la guerra, por esas posiciones adversas sobre declarar la guerra o no a Alemania, y con la salida de Prieto como ministro de Defensa Nacional en abril de 1938. Prieto no está convencido de que vaya a haber una Segunda Guerra Mundial y Negrín sí. Por lo tanto, Prieto es un derrotista, no quiere seguir la resistencia y Negrín sí. Y ese es el motivo por el cual a Prieto se le quita como ministro de Defensa Nacional y se le ofrece cualquier otro ministerio o embajada, incluida la embajada en México. Y Prieto se lo toma por el lado personal y rompe con Negrín. Esto va a tener una consecuencia dramática para el exilio español una vez que en 1939 llega el famoso yate Vita a las costas de Tampico y el emisario que envía Negrín para hacerse cargo de esos dineros y demás para financiar el exilio español, el doctor Puche, llega tarde, pero se adelanta Indalecio Prieto. Lázaro Cárdenas no estaba al tanto del distanciamiento entre Negrín y Prieto y piensa que Prieto es el hombre de confianza de Negrín y acepta que se le entrega a Prieto el yate Vita. Por lo tanto, Prieto controla los dineros del exilio. Y quien tiene los dineros, pues tiene los aliados, y eso es lo que va a hacer que, incluso dentro del propio PSOE, que Prieto salga fortalecido y Negrín sea expulsado. Un acto de justicia histórica bestial que se reparó parcialmente en 2009 con el reingreso de Negrín y otros 43 miembros negrinistas del PSOE que habían sido expulsados, empezando por el ministro de Estado de la República, Álvarez del Valle, intelectuales como Max Aub, bien, eso es lo que explica esa versión personal entre Negrín y Prieto y el control de las finanzas, ¿no? Y bueno, y luego por otro lado, en México no hubo muchos comunistas. Los comunistas, sobre todo el exilio comunista, estaba en Francia. Se quedó en Francia para hacer seguir la guerra contra el fascismo entre el 39 y el 45. El exilio que llega a México es sobre todo, no únicamente, pero sobre todo republicano liberal o del Partido Socialista, del ala no largo caballerista, es decir, del ala de centro derecha del Partido Socialista. Llegan algunos comunistas, por supuesto, pero son minoría, No sé si con esto Bueno, doctor David Jorge, muchísimas gracias por que cierra con broche de oro nuestro diplomado en nombre de la universidad. Creo que este pequeño reconocimiento